me acompaña a mí en los textos que más he querido en la primera página de cada uno de los textos. Y curiosamente, es eso, la vida es eso. La vida se inicia con dolor y termina con dolor. Fíjate que cada día en el mundo moderno logramos involucrar más el manejo e impactar más el manejo de ese final de la vida. Asimismo, queremos, y esto es lo que nos trae aquí hoy, motivarnos para que pensemos que en pleno siglo XXI, en pleno año 2017, requerimos impactar en una experiencia que para muchas de las mujeres es la peor experiencia de su vida, el dolor del trabajo del parto y el parto. Y recordemos esto como base para esto. Históricamente, esas son dos citas del Génesis. En el Génesis, la anestesia nació en el Génesis, pero fíjate que primero nació la anestesia aparentemente y después el dolor. Con la anestesia, el primer sueño profundo, Dios sacó una costilla y creó a Eva. Y posteriormente, Eva fue castigada por su pecado y Dios le dijo: multiplicaré tus sufrimientos, los embarazos y darán los hijos con dolor. Estos son los dos personajes que en la historia de la anestesia, pero hablemos mejor, de la analgesia obstétrica, han realmente impactado. El doctor James Simpson en 1847 en el Reino Unido, que fue el primero en administrar un manejo utilizando el éter en una mujer en el Reino Unido, y posteriormente se dedicó a utilizar el cloroformo, viendo que realmente podía de alguna manera controlar el dolor, el trabajo de parto y del parto. El doctor John Snow en 1853, o sea, 5 años después, administra la primera analgesia exitosa en la reina Victoria de la Gran Bretaña para el nacimiento de su octavo hijo, el príncipe Leopoldo. Esto generó una cantidad de controversias porque decían: están interviniendo un proceso natural, pero finalmente fue exitoso y perduró. Nosotros históricamente podríamos hablar de muchos personajes, pero este para nosotros tiene mucho valor. Es el doctor John Bonica, que en el año 80, en la década de los 70 y de los 80 del siglo XIX, genera una verdadera corriente en el aspecto de la analgesia. Hay que diferenciar siempre qué es analgesia. Analgesia es simplemente bloquear la parte sensitiva, la parte dolorosa. Anestesia es bloquear la parte dolorosa y la parte motora. Y este doctor ya genera verdaderos estudios en forma, utilizando las técnicas neuroaxiales para el manejo de la analgesia obstétrica, y es el padre de la medicina neuronal. Además, trabajó en la ciudad de Seattle y generó una verdadera corriente en el aspecto de analgesia obstétrica y de medicina neuronal. Y no podemos olvidar este estudio, que es del año 2005, que es un estudio hecho en el Reino Unido, donde se compararon diferentes técnicas anestésicas a diferentes dosis para ver qué era lo que pasaba con ellas, porque había muchas críticas durante los años 80 y 90 a los efectos secundarios o colaterales que producían las técnicas. Y concluyeron finalmente con todos esos pacientes que estas eran las técnicas. Utilizaron la espinal combinada con peridural, la epidural estándar y la epidural a dosis bajas, y lograron comprobar de que las cosas cambiaban si utilizaban dosis bajas, concentraciones bajas y volúmenes altos de anestésicos locales para las técnicas peridurales. Esto cambió la apreciación obstétrica de la situación de la analgesia. Pero ¿por qué? Estas son las 4 preguntas que queremos contestar. ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde? Empecemos por qué. ¿Por qué hacer analgesia obstétrica? Esta es una razón que aparece en uno de los boletines de ustedes de la parte obstétrica, bien interesante, de abril del 2017, donde se maneja y se hace un recuento de lo que es la parte anestésica en el manejo del dolor. Es bien interesante. Y simplemente la primera indicación es que no existe en el mundo moderno una razón para que un individuo que esté bajo el cuidado médico experimente dolor. Y en algunos medios podemos decir: solo el dolor de parto tolera, solo la paciente de parto tolera el dolor, cosa que no es real. Hoy en día
hemos intervenido más en el aspecto del manejo del dolor por esas circunstancias que ustedes ven, las edades maternas extremas, por los procesos de fertilización, por la forma en que se manifiesta la parte sexual en las niñas, por la falta de educación, la obesidad en aumento, las comorbilidades que aparecen cada vez más, como la diabetes mellitus, la aparición de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la hipertensión, que pensábamos que la preeclampsia estaba en un punto muy bajo. No, la preeclampsia y la hipertensión gestacional son entidades que han aumentado en los últimos tiempos. El sistema de salud, una de las maneras de impactar y de medir la realidad de un sistema de salud, el bienestar de una población, es valorar el aspecto materno. Definitivamente esa es una razón por la cual, si queremos generar bienestar en la madre, tenemos que manejar el dolor. El aspecto médico-legal, más en los países desarrollados donde hay tantas demandas y tan importantes, y a veces que hacen que uno desista de su especialidad. El compartir la responsabilidad con un grupo, con un equipo, no solamente desde el punto de vista médico-legal, sino desde el punto de vista de optimización del cuidado del paciente, mejora los resultados. Tenemos que tratarlo para tener mejores desenlaces. Y no olvidemos nunca que estamos manejando, eso pensamos siempre en la anestesia nosotros, lo mismo que pensamos que todo el grupo lo hace, estamos ante dos pasajeros. Esta es la definición de dolor, no la voy a leer por falta de tiempo, pero como ven ustedes, el doctor Mersky en el año 86 y la IAPS, que es la asociación que maneja, que dicta políticas en cuanto al dolor, definió como el dolor, sin duda alguna, descrito en términos de daño y su daño. Esto es del doctor Melzack de 1965. En 1965 el doctor Melzack, que era un estudioso de la parte dolorosa, generó una teoría, la teoría de las compuertas, e hizo un estudio, como es este estudio, utilizando un cuestionario que se llama el cuestionario de McGee, que es un cuestionario que tiene 20 preguntas de base, hecho el día después de la iniciación de la situación o del dolor, y básicamente lo que vemos aquí es que las maternas, las pacientes obstétricas en el trabajo de parto, se encuentran dentro de un rango muy alto de dolor, en una escala entre 50 y 0. Las primíparas no entrenadas, las primíparas entrenadas y las multíparas están en un rango entre 30 y 40, lo que equivale, cuando hacemos una escala visual análoga, a una proporción de 8, 9 o 10 en la escala dolorosa. Pero cuando uno maneja el dolor de parto, pues tiene que pensar en una situación. Simplemente conocer las vías. El dolor de parto es un dolor especial porque tiene dos constituciones. Uno, la constitución que se da durante la primera fase del trabajo de parto. Y dos, el dolor que se produce durante la segunda fase del trabajo de parto. Estos dolores son acumulativos. El del primero, el del segundo, implica el del primero y segundo, y el del tercero, el del primero y segundo y el tercero. Los dermatomas que se afectan primordialmente son de T10 a L1 durante la primera fase. Eso viene con los nervios simpáticos, simplemente la distinción del cervix y el segmento uterino inferior genera una injuria que se manifiesta de una manera dolorosa utilizando los nervios simpáticos que terminan en el alta posterior de la médula dorsal y tienen sinapsis bilaterales e ipsilaterales. El segundo periodo corresponde a esto, y es un dolor, el dolor del primer periodo es un dolor difuso, poco localizable, molesto, cambiante, mientras que el del segundo es un dolor de tipo somático, se genera en las raíces de S1 a S5 y va por los nervios pudentes al asta anterior de la médula espinal. Aquí simplemente esta gráfica de la doctora Young, tomada de un artículo valioso de ella, nos muestra cómo se puede impactar el dolor del trabajo del parto. Definitivamente la única técnica que impacta completamente el dolor son las técnicas epidurales, porque se está tomando el neuroeje, el centro del sistema nervioso central, para hacer un bloqueo, para bloquear el fenómeno visceral, o
sea TO10AL1, utilizamos las técnicas lumbares, utilizamos las técnicas paravertebrales cervicales bilaterales y para bloquear el dolor somático producido durante esa segunda fase del trabajo de parto del expulsivo. Tenemos que bloquear los nervios S2, S3 y 4, esas fibras nerviosas que van por el nervio pudente. Esta es la distribución del dolor, no me voy a detener en ella para decir que cuando se inicia la fase activa, el dolor es moderado. Cuando la fase activa termina es severísimo. Y cuando pasa al segundo periodo del trabajo de parto, al periodo expulsivo, el dolor se vuelve cambiante de una parte intensa en la porción temprana del segundo estadio, el dolor es intenso y posteriormente se vuelve más intenso a nivel perineal y a nivel anal. Estos son los efectos maternos del dolor. Hay una gran liberación de catecolaminas de un 200 a un 600%. Esa liberación de catecolaminas impacta el trabajo de parto en cuanto a su duración, lo prolonga y tiene un efecto vasoconstrictor que puede producir hipertensión, taquicardia y, lógicamente, por esa hipertensión, generar alteraciones de la perfusión uteroplacentaria, teniendo presente que la actividad vascular uterina no es autovascular, depende de la presión arterial. El aumento del gasto cardíaco que se presenta después de cada una de las contracciones cuando se genera una autotransfusión y la disminución de la precarga que se presenta durante las contracciones igual pueden generar variaciones en la presión arterial y en la perfusión uteroplacentaria. Y finalmente la taquipnea que se produce como estímulo a la injuria, como manifestación del dolor y que tiene como característica especial que produce hipocambia, que produce vasoconstricción sobre los vasos uterinos, desvía la hipocambia, la curva de la hemoglobina a la izquierda, lo que genera menor liberación y puede producir en los entre contracción y contracción un estado de hipoxemia, tanto materna reflejada en el bebé. El dolor es más intenso en ciertas condiciones. Miren ustedes, estas son situaciones que generan aumento del dolor. No toda paciente experimenta dolor. Cuando uno hace un censo y le pregunta a la gente, bueno, para usted, ¿qué es el dolor? Hay pacientes que le dicen, mire, me partieron en dos. Otra le dice, mire, fue una catástrofe real. Otra le dice, lo peor que he experimentado en mi vida. Y otra le dice, no, una sensación modesta aquí abajo. Y eso fue lo que transcurrió conmigo. Pero estos factores, como son la edad materna, las edades extremas, la condición del cervix al inicio del trabajo de parto, el tamaño y posición de feto, el tamaño del canal, la distosia, las cesáreas previas, la disminución de la debilidad, son factores físicos que aumentan el dolor durante el trabajo de parto. Y hay factores psicológicos, como son el miedo, la aprensión, la preparación, la educación y el acompañamiento, que pueden aumentar el dolor. Cuando no se controla un dolor, este es el fenómeno que se produce, es un fenómeno de presión transitoria que puede generarse de una manera permanente, con un síndrome de estrés postquirúrgico, con alteraciones cognitivas y adaptación posteriores, y el padre se siente realmente menos útil y entra en todo ese trauma familiar por una falta de control. Y estos son dos artículos que hacen referencia a lo mismo, un artículo del 2005 de son revistas obstétrica esta, anestésica esta, donde se habla de cómo el dolor de parto catastrófico compromete los ajustes maternos posteriores y cómo la analgesia, le estoy haciendo propaganda la misma, la analgesia peridural durante el trabajo de parto está asociada con una disminución del riesgo de depresión postparto y de todos sus componentes. Y esto probablemente lo va a pasar muy rápido, pero esto me lo encontré ahora revisando el tema, se llama la violencia obstétrica. Es un tema a discutir, vale la pena leerlo porque pienso que de pronto son injustos con el gremio médico y con el gremio de la salud en cuanto a esta concepción de que hay una violencia invisible detrás del parto y que de pronto nosotros los médicos somos los causantes de la vida. Pero esa es una razón más para acompañar a la paciente durante el trabajo de parto y manejar eso. ¿Cómo hacemos eso?
Primero, trabajar en equipo. El equipo es el obstetra, el anestesiólogo y el personal de enfermería. No incluimos aquí el pediatra, porque el pediatra usualmente llega un poquito después. Pero lo que queremos mostrar con esto es que cada uno tiene su propia labor y además de eso tiene una labor que comparte con los distintos miembros. La comunicación es esencial en el manejo del trabajo de parto y la comunicación en el manejo del dolor así mismo lo es. No, nunca seremos los anestesiólogos que definimos cuándo se hace una emergencia. Debe ser el obstetra apoyado por el personal de enfermería y lógicamente con la participación nuestra. Hay métodos. ¿Cómo hacemos el manejo de la emergencia obstétrica? Son dos tipos de métodos. Uno son los métodos no farmacológicos, que todos ustedes los conocen, pero que deben acompañar. El primer método no farmacológico del manejo del dolor del trabajo de parto debe ser el acompañamiento. No solamente familiar, uno dice a veces nuestros centros hospitalarios no permiten que uno acompañe, que la familia acompañe la paciente, no por otra razón, sino por disponibilidad de camas, por disponibilidad de espacio, pero idealmente debían acompañar. Es el personal médico y paramédico quien debe acompañar a esas pacientes. Y estos son los métodos. Son métodos de utilidad limitada, que en algunos estudios no demuestran mayores beneficios, en otros sí, pero que aunado al resto de los métodos sí puede llevar a un mejor desenlace de estas pacientes. Y los métodos farmacológicos, como son la parte de analgesia inhalada, que no la usamos nosotros, la usan los ingleses con el uso del óxido nitroso, en mezclas de 50-50, en los Estados Unidos prácticamente no se usa y en nuestro medio muy difícilmente. Las técnicas intravenosas que de pronto le pueden interesar muchísimo a la parte obstétrica y la analgesia que para nosotros es el gol estándar del manejo de la analgesia obstétrica, como son las técnicas neuroaxiales, o sea, interviniendo en neuroética. Siempre que nos enfrentamos a una analgesia tenemos que pensar en esto, ¿no es cierto? Existe transferencia uteroplacentaria del medicamento que estamos usando. La transferencia uteroplacentaria se definirá simplemente por la diferencia de concentración, la relación entre el radio feto materno y el índice de transferencia dado por la concentración del medicamento en la vena uterina, ¿cierto? Y la concentración dada del medicamento en la vena umbilical. Todo va a depender de esto, los medicamentos. Tiene que tener presente qué tamaño es la molécula, la liposomalidad, la melanotripena, la porción ionizante. Y cuál es, utilizando el apoyo obstétrico, la condición de la placenta y de la transferencia posible. Gracias. Muy duro. Como son las características del flujo sanguíneo uterino y el útero placentario, las características placentarias, la edad gestacional de esa paciente, a ver qué condiciones de maduración está esa placenta y el metabolismo placentario. Idealmente, esto lo generó el doctor Chennud, que es un profesor famoso de los Estados Unidos de anestesia obstétrica, utilizando estos términos para hablar de la medicación ideal en la analgesia obstétrica. Debe tener las siguientes condiciones: tener un inicio rápido, una larga duración y una fácil reversión. No importa cuál sea la técnica, pero además de eso debe generar todas estas otras situaciones, con menos bloqueo motor, toxicidad materna baja, efecto de la actividad uterina de no alteración en detrimento de la misma, efectos neonatales negativos, transferencia placentaria mínima o no transferencia placentaria. Y tenemos que pensar, siempre que hacemos analgesia, pensamos en el segundo pasajero, en el recién nacido o en el feto, porque las técnicas analgésicas tienen impacto sobre el mismo. En el caso de, hay unos efectos que son directos de la técnica y otros indirectos. Los efectos directos, cuando mira uno las técnicas neuroaxiales, y en los distintos estudios se ha mostrado que no existe ningún impacto de la técnica neuroaxial directo sobre el feto o sobre el recién nacido. Pero cuando utilizamos los opioides maternos está muy claro que los opioides maternos que tienen realmente un
una vida media alta, como el fentanil, como la meperidina, mucho más, pueden impactar intraparto o en el posparto al feto o al recién nacido. Desde el punto de vista de intraparto, pérdida de la variabilidad, aceleraciones y un aumento de incidencia ya en el posparto de depresión del recién nacido, depresión respiratoria, bajo tono, dificultades en la succión. Pero también hay efectos indirectos, y estos efectos indirectos sí se pueden dar con las técnicas neuroaxiales si no hay un buen control de la técnica, como es la hipotensión materna, que disminuye la hipoperfusión enteroplacentaria, produce hipoxia fetal directamente por ese mecanismo, o de las técnicas de opioides parenterales como efecto directo, produciendo hipoxemia materna, depresión respiratoria en la madre y hipoxemia y acidosis fetal en el recién nacido. Y hay una serie de desventajas, no voy a hablar de esto, simplemente con la técnica neuroaxial la paciente genera mejor bienestar, sin duda alguna, porque hay una completa analgesia, no se seda, ella participa del proceso y en ocasiones puede deambular y caminar. Y si uno tiene que convertir una técnica de analgesia en una técnica de anestesia por una cesárea o un parto instrumentado de urgencias, simplemente tiene un catéter por el cual está administrando una analgesia que puede hacer las veces de conductor para la técnica anestésica definitiva. ¿Cuáles son las técnicas neuroaxiales? Neuroaxial es simplemente intervenir el neuroeje. Y son estas dos. La técnica epidural, que es la que estamos utilizando bolos manuales intermitentes, bajas concentraciones de bupivacaína con fentanil, la técnica combinada espinal y la espinal única o continua como técnica por neuroeje, utilizando el espacio subaracnoideo. Estas son las técnicas que son el gol estándar. Las diferencias entre las tres no son grandes, hay una diferencia económica que está en contra de las técnicas de PCA, que son las técnicas que más se usan en el mundo y más de mayor amplitud y de más futuro. Estas son las recomendaciones básicas para estas técnicas, las técnicas móviles, combinadas epidural. Hacer móviles no quiere decir que se mueven las técnicas, aunque cuando se hizo la descripción primera, básicamente lo que se pensó era que el objetivo era poner a deambular la paciente porque eso mejoraba las condiciones de ella, y no hay tal. Lo que mejora es los resultados, los desenlaces, pero utilizando concentraciones bajas de opioides y de anestésicos locales. Básicamente la otra recomendación es una recomendación importante, como es el hecho de acelerar y mantener un soporte de oxitocina adecuado durante el trabajo de parto cuando tenemos una técnica neuroaxial sin dejar al lado este refuerzo, porque eso puede hacer que la técnica y el trabajo de parto fracasen. Y nunca suspender los refuerzos de la analgesia durante el expulsivo. Efectos colaterales llamativos, básicamente la hipotensión bradicardia fetal que es transitoria, producida simplemente por la disminución de los niveles abruptos de epinefrina que llevan a predominio de la norepinefrina y la oxitocina, que hacen que haga un estado de hipertonía transitorio del útero y se genere disminución de la frecuencia cardíaca fetal. 15-30 minutos después de la analgesia requieren manejo básicamente básico, como es la posición, los líquidos y no más. Estas son complicaciones básicamente ninguna dentro de lo que uno encuentra de gran valor, aunque la más frecuente puede ser la lumbalgia postparto, que no está realmente definido que sea causada por nuestra técnica. Contraindicaciones de la analgesia neuroaxial. La parte, no hay operación, no hay rechazo, hay algún trastorno de coagulación o anticoagulación, eso hace una contraindicación total de la técnica. El aumento comprobado de la presión intracraneana con imágenes, que haya una sepsis con hipolemia que no se corrige o que haya una infección local. Siempre recordar esto, hay que hacer un monitoreo full
full con todo lo que hacemos en anestesia nosotros, y lógicamente el NAIC recomienda que todas las mujeres que reciben analgesia neuroaxial deben tener monitoría continua de la frecuencia cardíaca fetal. Otra recomendación es esta: permitir la vida oral, es una recomendación moderna. La premedicación no tiene valor, por lo menos durante el trabajo de parto, y la deambulación no afecta la duración del trabajo de parto y del dolor. Eso está estudiado y comprobado. Lo que sí hace es disminuir la necesidad de oxitocina, el cateterismo vesical, pero tiene un pecado grande, que es la posibilidad del riesgo de caída de la paciente. Esto no lo traje, pero realmente no lo iba a manejar. ¿Cómo actuar ante un estado fetal no satisfactorio? Muy importante esto, es para resaltar la posición de la paciente en la cama o en la mesa de partos, en la condición donde esté. Siempre va a haber un desplazamiento del útero hacia la izquierda con el fin de disminuir la compresión aortocava que produce un trastorno a nivel uteroplacentario y sufrimiento del feto. Y esto simplemente para hablar de que cuando tenemos analgesia tenemos que trabajar en equipo, pero más en estas pacientes sin duda, cuando sospechemos insuficiencia placentaria. Estos son artículos simplemente donde se valoraron series grandes de pacientes epidurales versus no epidural o no analgesia, y donde se comprobó de que lo que se pensaba que era un mito, que se aumentaba la incidencia de cesárea, no es real. Que lo que era un mito, que se dilataba el trabajo de parto, la dilatación, no es real. Incluso hay series donde muestran disminución del tiempo durante el primer estadio. Lo que sí se puede lograr es un poco el segundo estadio, en 13.6 minutos en promedio, y lo que sí ha favorecido es la instrumentación, que se presenta 1.83 veces más cuando utilizamos esas técnicas que cuando no las usamos. Y lo otro, hay menor riesgo, como dicen aquí, valorando los pacientes desde el punto de vista APA y estado ácido básico del problema. Esto simplemente para recordarles que las bajas dosis de oxitocina a veces son las causantes de la cesárea en las pacientes con analgesia, y no la analgesia como tal. Hay que dar buenas dosis de oxitocina. Y por último, las técnicas endovenosas. Estas técnicas realmente, ¿en qué condiciones se usan? Se usan, y voy a hablar de este medicamento simplemente porque es el básico, que es el remifentanil actualmente. Lo puede uno titular, lo usa por vía intravenosa, es un opioide de acción ultra corta, rápida, tiene metabolismo propio y no tiene mayores efectos fetales, porque el metabolismo es tan rápido que se hace en la placenta y en el feto, pero tiene pecados grandes, como es el hecho de que puede producir gran depresión respiratoria en la madre, lo que requiere un monitoreo continuo, un permanente acompañamiento del anestesiólogo, además de que lo usamos por vía intravenosa y lo utilizamos en forma de PSA. Pero este es el medicamento indicado cuando utilizamos opioides. ¿Y cuándo usamos opioides? Cuando está con medicamentos por vía parenteral venosa, cuando está contraindicado utilizar una técnica neuroaxial, como en la situación en que vimos, cuando es imposible, porque hay momentos en que uno fracasa en la técnica, aún con la aparición del ecógrafo para mirar las espinas allá, ¿cierto? Los espacios, no logramos hacerlo y fracasamos, y en ese momento está indicado. Y lo que son, esto es un estudio de opioides parenterales. Realmente los opioides parenterales, a diferencia del REMI, que es el más selectivo, brindan brindan algún tipo de ayuda en el manejo del dolor, pero cuando uno interroga a estas pacientes, las 2/3 partes de las pacientes han tenido dolor de moderado a severo y tienen efectos maternos y pueden tener efectos colaterales fetales indirectos, porque los directos no se han mostrado, no se han comprobado en estos medicamentos opioides modernos. ¿Listo? Y por último, esta es una recomendación. Y en la recomendación, yo creo que muchos de ustedes, los obstetras, ya conocen este artículo. Es un buen artículo donde se revisa cuáles son las guías de la sociedad del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, junto con la Asociación Americana, la Sociedad Americana de Manejo del Dolor y la Anestesia de Manejo del Dolor, y junto con la Sociedad Americana de Anestesia Obstétrica, definiendo
algunos parámetros que no teníamos claro. Así, dando evidencia, no voy a seguir en eso. Quería pedir 5 minutos más, doctor, mi excusa, para mostrarles algo de lo que hicimos, lo que hemos hecho en nuestro hospital. No sé si el tiempo lo permite. ¿Sí? Primero, qué pena, pero somos apasionados del tema y eso nos hace que nos extendamos un poquito. Queremos hablar del cuándo. Eso es una pregunta muy controvertida. ¿Por qué es importante hablar de cuándo debemos aplicar analgesia? Hay muchos mitos alrededor de esta pregunta. Es importante acabar con esos mitos. ¿Por qué? Porque no le brindamos el beneficio a la paciente de tener analgesia temprana. ¿Cuándo debemos de colocar analgesia? Nosotros como anestesiólogos obviamente vamos a colocar analgesia cuando la paciente tenga dolor. Es muy importante no esperar hasta los 4 centímetros de dilatación. ¿Qué pasa? Esos son conceptos preconcebidos que no tenemos razón de seguir llevándolos a cabo. ¿Por qué? Porque ya hay una subespecialidad de la anestesiología que es la analgesia y anestesia obstétrica. Y en el estudio que nosotros tenemos exhaustivo de receptores de opioides y en el avance de anestésicos locales como es la bupivacaína, que entró más o menos en 1960, y en el 70 los receptores se estudiaron más a fondo. Sabemos que la primera fase del trabajo de parto es básicamente a expensas de un dolor visceral. Eso quiere decir que podemos arrancar con 1 centímetro de dilatación. Si la paciente tiene dolor, ayudémosla, hagamos de ese momento un momento más satisfactorio y evitemos todo lo que desencadena el dolor en el trabajo de parto. Obviamente ese concepto lo tenemos que cambiar y por eso es importante empezar por las generaciones desde abajo. Yo vengo de un centro médico de alta especialidad y ahí obviamente se daba analgesia obstétrica temprana a todas las pacientes hace más o menos 12 años que yo ingresé. Pero antes de eso estuve en un hospital normal haciendo mi internado y se les brindaba analgesia obstétrica a todas las pacientes. ¿Qué quiero decir con eso? Que debemos de cambiar los conceptos para abordar más tempranamente a la madre, para darle beneficio y que el trabajo de parto no se vuelva un trabajo traumático, una experiencia desgarradora o como muchos lo marcan como la peor experiencia de la vida. Entonces, hay mitos como si debemos descontinuar, si debemos de empezar temprano. No debemos descontinuar la analgesia, lo único que tenemos que hacer es acompañarla. Es muy importante que acompañemos a la madre y que sepamos qué dosis y qué medicamentos vamos a aplicar, pero no suspenderlo. Si suspendemos la analgesia en el periodo expulsivo, lo único que vamos a conseguir es detener el trabajo de parto efectivamente e instrumentarlo más. Entonces tenemos que poner dosis adecuadas y estar muy pendientes de la evolución de ese trabajo de parto. El trabajo de parto aumenta la cesárea, no aumenta la cesárea, como dice acá. Temprano o tardíamente, pero sí aumenta si la colocamos tardíamente y no hacemos un buen abordaje del neuromédico. ¿Dónde lo vamos a hacer? Brevemente, nosotros esto es lo que hacemos en el Hospital de Caldas. Tenemos un protocolo estandarizado, personal capacitado, un grupo interdisciplinario de obstetricia. Todo el tiempo nos comunicamos, recibimos pacientes desde que llegan al servicio de obstetricia y estamos pendientes de que la evaluación sea efectiva, que sea racional, que tengamos la forma de resolver complicaciones, porque para abordar el neuromédico tenemos que tener el recurso de resolver las complicaciones, que haya un acompañamiento, vigilancia y monitoreo de la paciente. Este es el espacio físico donde nosotros hacemos analgesia obstétrica, contamos con el recurso y contamos con una protocolización del servicio, es decir, que la mayoría de los compañeros trabajamos de una manera muy similar. Tenemos una central de mezclas en donde nosotros adquirimos las dosis prellenadas. No hay manos, no hay forma de equivocarnos, todo viene ya desde una central de mezclas. La idea es que la paciente llegue a un catéter peridural, pero que haya pasado por un proceso de un ciclo preanestésico, de una información oportuna. ¿Qué pasa? No podemos informarle a una paciente todo lo que le vamos a hacer cuando tiene 7 de dilatación. Esa paciente no va a escuchar, esa paciente no se va a dar cuenta, porque muchas veces dicen, yo no escuché, yo no supe lo que me dijeron, yo solamente tenía dolor y quería que me lo quitaran. Entonces, ¿qué es importante? Abordarla, hacer evaluaciones previas, hablar con el obstetra, decirles, ¿sabe qué? Necesitamos hacer charlas, necesitamos hablar con las pacientes que sepamos que vamos a captar en el hospital, para de esa manera poder informar todas las dudas. Pero no vamos a poder hacer eso nunca si obstetricia no nos colabora. Para que lleguen a nosotros tienen que llegar primero por el servicio de obstetricia. De esa manera podemos acceder a ellas,
y brindarles toda la información y las dudas. Así como tenemos tantos mitos nosotros que nos dedicamos a hacer esto todos los días, las pacientes tienen todavía más mala información y algunas de ellas por conceptos religiosos, morales, de educación, dicen no, tengo que tener un parto con dolor. Afortunadamente, aquí los veo, esta es la atención obstétrica de nosotros, acá estamos sobre la meta, muchas veces estamos por encima de la meta, tenemos una atención oportuna y hay causas de no analgesia, unas son inherentes al servicio de anestesiología y otras de esas causas son factores que no son inherentes a nosotros, como que la paciente llegue en un periodo exclusivo. Otra de las causas es que la paciente no quiera la analgesia. Afortunadamente estamos en el 3%, es decir, estamos haciendo creo que un muy buen papel al respecto. Y las pacientes que terminan en cesárea, este es nuestro trabajo de desenlace de parto. Como pueden ver, el índice de instrumentación en el periodo expulsivo es del 1.2. Los estándares nacionales están en 1.8, nosotros estamos en 1.2 en el desenlace en partos y en cesáreas. Pero con esto que queremos decir, efectivamente, no bloqueamos el trabajo de parto. Hacemos un buen trabajo, acompañamos a la paciente y cada vez queremos hacerlo mejor, comprometiéndonos más con el servicio de obstetricia. Ese es el resultado final, una madre contenta, satisfecha, que va a ir a contar y va a decir la analgesia es buena. Es más, al hospital llegan muchas veces porque quieren ser parte de ese programa de analgesia. Me parece muy importante, yo lo que quiero, el doctor Hipólito y yo hemos querido transmitirles es que se vuelva más rutinario, que acudamos más a protocolos, que las personas que nos comprometamos más con el tema de analgesia obstétrica. Definitivamente el parto es uno de los eventos más traumáticos y así se define, pero ya no tiene por qué ser así. Podemos acceder desde tempranamente al neuroeje y de esa manera mejorar y hacer de una experiencia traumática un evento gratificante con resultados satisfactorios, y si fuera eso podemos hacerlo en conjunto, pues que mejor. Muchas gracias y que tengan la noche. Una última cosa, si alguien está interesado y quiere conocer nuestros protocolos, como son cositas más largas, con mucho gusto podemos pasárselos para ver si quieren implementar nuestros hospitales o ampliar el tema. Muchas gracias.